clase de esta mañana. Señor, te queremos dar las gracias por este día. Te agradecemos, Señor, porque tú nos das la oportunidad de poder reunirnos en esta mañana y de poder, Señor, meditar en tu palabra. Te queremos pedir que tú, Señor, nos dirijas en cada una de las cosas que vamos a ver, que tú, Señor, nos guíes y cada día nos instruyas más para poder alabarte, exaltarte y glorificarte a ti, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu bondad, tu misericordia, y pedimos que tú nos guíes en todas estas cosas. La agradecemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, tomen asiento. Vamos a seguir con el tema que han estado viendo, que son los concilios ecuménicos, ¿ya? Así que quiero ver si es que primero han entendido básicamente lo que es este tema de los concilios ecuménicos. Si yo le dijera qué quiere decir un concilio, por ejemplo, ¿qué idea se les viene a la mente? ¿Qué es un concilio? Un conjunto de personas que se reúnen para solucionar alguna situación, problema, doctrina. ¿Ya? ¿Perfecto? ¿Alguien más? ¿Ideas? ¿Concilio? Bueno, también creen que es una buena definición, la que dice el hermano, de concilio. ¿Hay alguna base bíblica para concilio? Puede ser también para, como dijo el hermano, pero también para tomar decisiones con respecto, para guiarse por la lectura. ¿Ya? Porque no es llegar y decir ya tenemos esta posición y esta es la que se va a seguir. Por eso son los concilios, para llegar a un acuerdo. La cita bíblica, Hechos 15. Dice que hay un referente bíblico principal para resolver conflictos y unificar. Ya, perfecto. ¿Vamos? Sí, no, también como cuando se habla de los concilios ecuménicos, el conjunto de iglesias, ¿no es cierto?, denominaciones que se juntan para determinar ciertas doctrinas. ¿Ya? Perfecto, ¿cierto? Entonces, reunión de personas, la idea es tener bien claros los conceptos, reunión de, básicamente era obispos, reunión de obispos, los cuales, ¿cierto?, definían o trataban de conversar un tema doctrinal para llegar, ¿cierto?, a algún acuerdo. ¿Ya? Y ecuménicos, palabra del diablo hoy en día. De la iglesia católica. Ecumenismo, sí, cuando decimos ecumenismo. De todas las iglesias. ¿Ya? Amén. ¿Alguien más? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué es ecuménico? Claro, el hablar ecuménico claro, como un conjunto de iglesias, de doctrinas, por ahí no orden. ¿Ya? Buscar en doctrina. Diccionario, ChatGPT. Ya, podemos decir universal o de todo el mundo conocido. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de concilio ecuménico, hablamos de lo que la iglesia, después que los apóstoles mueren, hicieron. ¿Qué hicieron? Hicieron concilios ecuménicos que eran para poder determinar doctrinas. ¿Ya? Determinar doctrinas, obviamente orar, estudiar la escritura, debatir y llegar a alguna conclusión. ¿Ya? Ese concepto, ¿cierto?, hay que tenerlo claro. ¿Ya? Entonces, en el mundo evangélico común y corriente, me imagino que en su vida cristiana jamás escucharon esto de concilio ecuménico, pero esto es muy normal en la iglesia. En la iglesia cristiana siempre han existido estos concilios ecuménicos y fueron la base para las doctrinas que nosotros tenemos. Entonces son muy importantes los concilios ecuménicos, ¿ya? Y esos conceptos hay que tenerlos claros. ¿Qué son los conceptos, los concilios ecuménicos? ¿Por qué son importantes? ¿Qué es lo que enseñan? Etcétera. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Ya? Para tener claro eso, ¿ya? Entonces, el hermano Marco le ha ido hablando de algunos concilios ecuménicos, ¿ya? ¿Y por qué lo estamos viendo? Porque la confesión dice lo siguiente en el capítulo 1, párrafo 10. Dice que la escritura debe ser la norma suprema por la cual deben evaluarse todas las cosas, y ahí incluso dice los concilios. ¿Por qué dice eso? Porque los bautistas de ese tiempo sabían de estos concilios, era normal, la gente sabía de esto. Hoy en día la gente no sabe nada de esto, pero esto es algo de historia de la iglesia que la gente antes sabía sin ningún problema, ¿ya? Entonces, lo que está diciendo es que nosotros tenemos que examinar los concilios ecuménicos o cualquier concilio a la luz de la palabra del Señor, ¿ya? Eso es lo que dice básicamente capítulo 1, párrafo 10, ¿ya? Entonces, el hermano Marcos le ha ido mostrando algunos, ¿ya? Y ahí igual podemos ir conversando para ver si se han entendido la problemática que había detrás de cada concilio, ¿ya?
El primero fue el concilio de Nicea, ¿ya? Concilio de Nicea, citado por un emperador llamado Constantino. ¿Por qué él citó a ese concilio? Porque bueno, la historia cuenta, y hay un libro de él que se llama Vida de Constantino, en donde ahí se relata de que él tuvo una aparición, una visión, y esa visión fue que vio a la cruz, ¿cierto? Una cruz en el cielo, y le dice, por esta cruz vencerás. Él estaba en una guerra, y debido a eso, entonces él pensó que Dios, ¿cierto?, le hablaba, empezó a preguntar qué se trataba de eso, y los obispos de ese tiempo obviamente aprovecharon, le explicaron lo que es la Biblia, el Evangelio, etc. Y se dice que se convirtió. Igual hay cierto debate sobre si se convirtió o no se convirtió, ¿ya? Pero por lo menos favoreció a la iglesia, porque la iglesia había sido perseguida aproximadamente por 300 años, entonces él, convertido, vio que había muchos más debates y problemas en el tiempo, muchos conflictos entre la iglesia, y entonces él dijo, para arreglar los conflictos, para que no haya ningún problema, vamos a citar a un concilio. Y él fue el primero en citar el primer concilio, que se llama ecuménico, porque reunió a todos los obispos de ese tiempo para que se juntaran y entonces conversaran acerca de la doctrina, ¿ya? Y ahí vamos a ver cuál fue el problema doctrinal, me imagino que lo vieron, pero cuál fue el problema doctrinal que se vio. Hermano. Sí, una duda. Sí. Con respecto a la historia que está contando de Constantino, ¿cierto? Con respecto a la visión que tuvo o sueño que tuvo. Entonces, podríamos decir que Dios puede, a través de esa situación, decirnos o guiarnos a una situación puntual como lo que lo guió a él. Sí. No se pone en duda de que por causa de esa visión o de ese sueño se llegó ahora a lo que estamos conversando. ¿Al concilio te refieres? O sea, sí, pues hay gente que lo pone en duda, como cualquier persona pone en duda cualquier visión o cosas así, pero la evidencia que da, por lo menos la aparición y después la conversión de Constantino, es que ayudó a la iglesia a aclarar ciertas cosas, por el concilio, protegió a la iglesia en el tiempo de la persecución, etc. Claro. Entonces, en base, digamos, de lo que se ve externamente de fruto, podemos decir que fue una conversión genuina, aunque hay gente que lo debate. Claro, porque lo digo, porque generalmente nosotros decimos que la única forma de que Dios nos hable es a través de la escritura, a través de la predicación, ¿no es cierto?, del púlpito. Entonces ahí como que me entró un poquito ahí la duda. No, en verdad lo que se dice en la doctrina cristiana es que la forma ordinaria, o sea, lo normal, es que Dios hable por medio de la palabra, por eso dejó la palabra. Pero hay momentos excepcionales, por eso es ordinario y extraordinario, en donde Dios, si quiere, soberanamente puede hablar de esa manera. Que puede suceder. Esa es como la distinción, ¿sí? Todo el cristianismo ha creído eso siempre, que puede suceder. Pero lo normal, lo común, no es que todos los días tengamos visiones, que todos los días hay sueños. Esa es como la crítica de repente a la iglesia, donde todos los días y todos los domingos hay eso. Pero que puede pasar, claro, si el Dios soberano puede hacerlo sin tiempo. Bueno, entonces tenemos Constantino citando en el año 325 a este concilio de Nicea. De esto hay mucha información, después si ustedes quieren profundizar lo pueden hacer, no hay problema. Y la discusión era sobre el tema de la naturaleza de Jesús, ya que había un obispo, se llamaba Arrio, que decía que Cristo tiene o es una criatura menor. O sea que es divino, pero una divinidad menor. ¿Ya? Eso es lo que él discutía. ¿Ya? Entonces había otro obispo que se llamaba Alejandro, el cual le dijo, no, pues está enseñando herejía, y hubo un conflicto, ¿ya? Quedó la embarrada, como decimos en Chile. Y entonces se citó el concilio para tratar ese asunto, y finalmente en ese asunto Alejandro y otros personajes famosos, uno famoso se llama Atanasio también, otro obispo, que finalmente estuvo en desacuerdo y explicaron que la doctrina que él tenía era errónea y finalmente se condenó. ¿Ya? Se condena esa doctrina y entonces queda como lo que llamamos hoy en día herejía. ¿Ya? Entonces nosotros consideramos que es una herejía decir que Jesús no es Dios, ¿cierto? O es un Dios menor también, que era más o menos como lo planteaban. Entonces, en Nicea, eso es lo que finalmente queda como establecido, que Jesucristo es Dios, es igual en naturaleza al Padre. Y de ahí viene algo que también en la iglesia evangélica hemos perdido, pero que era muy común en los tiempos de la Reforma, que eran los que se llamaban credos, ¿ya? O sea, nosotros tenemos confesiones, ¿cierto? Que es la confesión que confesamos, pero antes de las confesiones habían credos. Los credos eran decir, como iglesia decían, creemos en esto. Creemos en esto, ¿ya? Y la Iglesia Católica Romana, para los que tienen trasfondo católico romano, que es el hermano Julio, ¿cierto? Se repite el credo, por ejemplo, el credo niceno, que quizás lo han escuchado, ¿cierto? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, ¿ya? Eso lo hacían también los protestantes antes, pero a nosotros nos parece raro como, uy, esos católicos, no, eso es de la Iglesia.
Y aquí hay que entender, y aquí también le explico un matiz, aquí en este tiempo no existía la iglesia católica romana como ahora. Tampoco existían los evangélicos como ahora, tampoco existían las denominaciones como ahora. Lo que existía, y en este tiempo el término que se usaba, era que existía la iglesia católica, pero católica no romana, sino en el sentido de universal. Entonces había una sola iglesia con distintos obispos en distintos distritos, y esa era la iglesia que existía. Y entonces la iglesia, cuando decía creemos en un Padre, todo, decía toda la iglesia creemos esto, y la iglesia es católica en ese sentido, e incluso nuestra confesión lo usa en el capítulo 26, dice que la iglesia es católica. ¿Ya? Entonces hay que entender todos esos conceptos para comprender. ¿Ya? Entonces la iglesia católica, en ese sentido de universal, confesaba que Cristo era Dios, de la misma naturaleza. No era diferente, sino que era de la misma naturaleza. ¿Ya? Entonces este fue el primer concilio, que se le llama concilio ecuménico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? La idea es que tengamos claro estos conceptos. Ya. Segundo, ¿cierto? El segundo concilio se llama el concilio, ¿cierto?, de Constantinopla. Le ponen los nombres porque son las ciudades donde se reunían. ¿Ya? Entonces se reúnen en Constantinopla, y quien lo cita es Teodosio I, el emperador de ese tiempo. Lo cita también para tratar temas también doctrinales. ¿Ya? Temas. ¿Cuál era el tema doctrinal aquí? Se estaba discutiendo porque ya quedamos claros de que Jesucristo es Dios, pero la discusión ahora es, ¿el Espíritu Santo es Dios? Habían grupos que decían, no es Dios. Como hoy hay grupos, ¿cierto?, que dicen que es una fuerza activa, o es simplemente un espíritu impersonal, pero no es Dios. Entonces, ¿qué aparecieron? Nuevamente aparecieron obispos que dijeron, no, la Escritura dice eso. Y conflictos. ¿Ya? Un conflicto tan grande se extendió que tuvieron que volver a citar a otro concilio, y este es el concilio de Constantinopla. Entonces, en este concilio, ¿qué se trata? Se trata, ¿es el Espíritu Santo Dios o no? Esa es la gran pregunta. Y se debate, ¿cierto? Se debate todo, y finalmente se establece que sí es Dios. Y ahí, ¿cierto?, queda establecido como que el Espíritu Santo es un ser divino. Y de ahí, ¿cierto?, empieza a aparecer lo que conocemos como la Trinidad. ¿Ya? Empieza a explicar lo que es la Trinidad. ¿Ya? O el concepto de Trinidad empieza a aparecer ya, o empieza a usarse de forma más común, porque ese es un término que no aparece en la Biblia, pero que a través de lo que estudiamos en la Biblia podemos inferir que es algo que está en la Biblia, y por tanto se aplica, ¿cierto? La idea de la Santísima Trinidad. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ya. Entonces, a partir de estos dos, se crea lo que se conoce, y eso pueden googlearlo si quieren, el credo niceno-constantinopolitano, que es una mezcla de estos dos, porque en este primero, en el creemos, en el Dios Todopoderoso, afirmaba la divinidad del Padre y del Hijo. Pero después aquí, con este debate, tuvieron que agregar la divinidad del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ese credo es el credo más universal que tiene la iglesia. A lo que voy con universal es que usted puede ir a una iglesia católica, lo va a escuchar. Puede ir a una iglesia ortodoxa, la va a escuchar. Puede ir a cualquier iglesia evangélica, y debería conocer y escuchar esto. Aunque, les digo sinceramente, muy poca gente conoce esto, pero es algo normal de la iglesia. Si uno estudia la iglesia, eso es lo básico. Incluso la iglesia antiguamente discipulaba con el credo niceno-constantinopolitano. O sea, para entrar a una iglesia, lo que se usaba como discipulado, así como nosotros usamos la confesión, era esto, el credo niceno-constantinopolitano. Pero con el tiempo, como pasan en las cosas, ya no se usa mucho, ni se conoce incluso mucho. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya, solo quiero mostrarles que la confesión, nuestra confesión, sigue este mismo lenguaje. El lenguaje, si usted lee el credo niceno-constantinopolitano y después lee la confesión en Londres, ¿cierto?, en el punto 2, sección 3, va a encontrar que usa ese mismo lenguaje. Ya no lo voy a leer ahora por tiempo, pero si usted lo examina, va a ver que usan los mismos lenguajes. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo la confesión es que nosotros no estamos inventando nada nuevo. Nosotros estamos siguiendo lo que la iglesia ha entendido a través de los siglos respecto a Dios. ¿Ya? Bueno, y después, debate nuevamente. ¿Qué pasó? Ya, decimos ok, entendemos a Dios Padre como Dios, a Dios Hijo como Dios, a Dios Espíritu Santo como Dios. Pero la pregunta después era, ¿cómo se relaciona la naturaleza humana con la naturaleza divina de la persona de Cristo? ¿Cómo se relaciona? ¿Cuál es la relación? Bueno, y ahí aparece un caballero que se llama Nestorio, que él empieza a señalar algunas cosas que son discutibles. ¿Ya? Aquí lo convoca Teodosio II, ¿ya? Primero o segundo. En el 431 lo convoca para hablar sobre eso. ¿Ya? Y Nestorio enfatizaba la naturaleza humana de Dios, de Cristo.
Entonces enfatizaba tanto la naturaleza humana de Cristo que, ¿cierto?, apartaba la naturaleza divina. Entonces como que Cristo se convirtiera en una especie de hombre y nada más. O sea, decía, no, si Cristo tiene una naturaleza humana, entonces nada más que eso. Entonces él enfatizaba eso. Entonces se enfatizaba tanto la naturaleza humana de Cristo que decía que entonces a María no se le podía llamar la Madre de Dios. ¿Ya? Y eso fue lo que nuestro hermano Marcos creo que le habló, ¿cierto?, de un término griego que es raro, pero se llama Teotokos, ¿cierto? Sí. Teotokos, que es finalmente la Madre de Dios. O sea, lo que se discutió es que si Cristo tiene solo la naturaleza humana, podría decirse que María es la Madre de Dios, y ahí empezó el debate sobre ese tema. ¿Ya? Y finalmente, no voy a entrar en estos detalles porque el hermano Marcos, ¿cierto?, le habló, finalmente, ¿cierto?, la Iglesia condena a Nestorio como nuevamente también alguien que enseña una herejía, que enseña algo que no es conforme a la Biblia, ni lo que los cristianos habían entendido hasta ese tiempo, sino que entiende que Cristo tiene dos naturalezas y que no hay que enfatizar una que la otra, y por tanto se puede decir que María es la Madre de Dios, ¿ya? Pero aquí entendiendo la Madre de Dios no como los ve los católicos romanos, ¿ya?, que hay que adorarla, no, nada que ver, simplemente porque si uno piensa, Cristo tenía dos naturalezas, ¿cierto? Sí. Cristo nació de la Virgen María, ¿cierto? Sí. ¿Quién nació de la Virgen María? Dios. Entonces, la Madre de Dios. En ese sentido, es la Madre de Dios, por supuesto. Entonces, eso quedó establecido en la Iglesia en el Concilio de Éfeso, ¿ya? Y entonces hoy vamos a ver el Concilio de Constantinopla, perdón, de Calcedonia, ya en el año 451, ¿ya? Pero antes de empezar, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Fíjense todos los debates que había. Parecen cosas que nosotros ya damos por sentadas y decimos, está bien, no hay ningún problema, pero en ese tiempo era algo que se discutía, ¿ya? Entonces aquí se discutía la naturaleza de Cristo, la naturaleza del Espíritu Santo, el tema de las relaciones de la naturaleza de Cristo, humana, divina, cuál es primero, cuál es segunda, cómo se relacionan, etc. ¿Sí, no? Solo para aclarar una duda con respecto a la naturaleza de Cristo, no es que Él a veces actuara en su humanidad y otras veces en forma divina, sino que quedó que era Él vivía, por decirlo así, con sus ambas naturalezas. Sí. Con sus dos naturalezas. Correcto, sí. Claro. Pero a veces hace uso de propiedades de una naturaleza o de otra. Eso es lo que explica la teología. Por ejemplo, cuando Cristo dice, nadie lo sabe sino solamente el Padre. Ahí está actuando, es Dios sí, pero lo que está hablando es naturaleza humana, porque obviamente Dios sí lo sabe todo, ¿entiendes? Pero su propiedad de naturaleza humana podría saberlo todo, porque es humano. O por ejemplo cuando vemos que se cansa, o que obviamente aludimos a que es un ser humano, pero está la naturaleza humana y divina junta. Y por eso la encarnación se le llama históricamente como un misterio, porque no podemos explicar cada detalle, pero nos dice que la encarnación es un misterio, porque Dios se hizo hombre. O sea, si uno piensa eso, Dios se hizo hombre, es una locura. Por eso igual entendemos en algún grado a los griegos de ese tiempo, que para ellos era como, pero ¿cómo Dios, el creador de todas las cosas, se hizo algo físico? Para ellos era incomprensible. Y la teología cristiana te explica esos intercambios que hay, pero no tiene explicación de cada detalle, porque pasa lo mismo que con la Trinidad, que queda algunas cosas en el misterio. No podemos acceder más allá de lo que la Biblia nos dice. Hermano Camilo. Sí, dentro de las limitaciones, o no sé si llamarle limitaciones, pero pareciera entender que Jesucristo tiene limitaciones respecto a los poderes que Dios tiene. Por ejemplo, cosa de la omnisciencia. Eso se ve como un misterio, ¿no es cierto? O sea, yo te podría decir que tiene limitaciones en su naturaleza humana. Claro, porque humano, los humanos tienen límites. Nosotros los humanos tenemos límites, él era humano, por tanto tenía ciertos límites en algunas cosas, pero no es que haya perdido todo su poder o que haya perdido, por ejemplo, su divinidad, ahí ya estaríamos pasando a la herejía. No, el tema no es que no sea divino, el tema es que, como él dijo, que solamente el Padre sabía el día y la hora, Sí. Entonces, ¿es alguien que sabe todo o no lo sabe todo? ¿Me entiendes? Entonces, creo yo que ese es un misterio, o por lo menos yo nunca he escuchado una explicación de eso, porque el Padre solamente sabe todo y es omnisciente, pero Jesucristo no es omnisciente entonces. En su naturaleza humana no, pero por ejemplo depende, pues si yo te pongo a Jesucristo antes que se encarnara, ¿lo sabe todo? Sí.
Cristo después que muriera y resucitara, ahí están los cielos, ¿lo sabe todo? Sí. Pero cuando Cristo está en el tiempo, cuando está entre nosotros como hombre, ¿sabe todo? En su naturaleza humana no, porque es humano, ¿me entiendes? Entonces depende de cómo... Entra en esa dimensión limitada en la que nosotros... O sea, él mismo se quiso autolimitar, po. Eso es lo que dice, por ejemplo, Filipenses 2. Él se hizo hombre, se humilló hasta los... Él mismo quiso hacer eso, limitarse a sí mismo en su naturaleza humana para acercarse a los seres humanos y traer el mensaje de salvación. Otra pregunta, Laura. Los católicos sostienen que María es la Madre de Dios. Sí. María es la Madre de Dios, entonces, de acuerdo a estos concilios, por algo que es lógico, ¿cierto? Sí. Pero ellos creen en María como la Madre de Dios como algo un poco más arriba o a la par que Jesucristo. Sí. Ellos creen que es una intercesora. Ellos creen que María hay que, no adorarla, no recuerdo la palabra, venerarla. Claro, hay que venerarla, que tiene una importancia muy única, que tiene una virginidad perpetua, que tiene una impecabilidad constante. Entonces, claro, la elevan más. Aquí, por ejemplo, eso no es lo que quería decir Éfeso. No estaban hablando de María, el tema no era María, María salta por el tema de la naturaleza de Cristo, ¿me entiendes? Pero el foco era la naturaleza de Cristo, cómo es. Y a partir de eso se armó el debate de María. Pero no era María el asunto, era Cristo, ¿me entiendes? Pero después con los siglos, bueno, ahí vamos a ir avanzando, pero después con los siglos, María empieza a tomar más preeminencia, empieza a elevarse más, ¿entiendes? Las cosas. Y ahí ya va cambiando la figura. Marius. Algo para agregar, yo creo que igual Jesucristo, considero yo que Jesucristo sí lo sabía todo, pero había respuestas las cuales él no se las podía dar a las personas. Acuérdense que también él hablaba por parábolas. Y hablaba por parábolas precisamente para que ellos entendieran algo de lo que era su verdad. Entonces, cuando decía que la fecha y la hora no se sabe solamente el Padre, yo creo que él consideraría que no era el tiempo para decir esa fecha. O como usted dice que por cuestiones de límite humano no la digo. Eso es lo que quería... Sí, te entiendo tu explicación, pero en general lo que históricamente se ha considerado es que, en verdad, como les decía, en su naturaleza humana él se quiso autolimitar. ¿Para qué? Para vivir plenamente la naturaleza humana, pero eso no quiere decir que quitara la naturaleza humana. No, paso palabra. Bueno, voy a borrar esto. Sí, marciano, era un marciano el que vino más. Para nosotros raro eso, pero esos son los nombres de ese tiempo. Ya, entonces, veamos hoy el concilio de Calcedonia, ¿ya? Año 451, ¿ya? ¿De qué se trata este concilio? Bueno, lo convocó el emperador Marciano, ya como bien veíamos ahí, Marciano, en la ciudad de Calcedonia. Y como Éfeso, el concilio anterior, había llegado a la conclusión de que Cristo entonces tiene estas dos naturalezas, humana y divina, ¿cierto? Y Nestorio había enfatizado la naturaleza humana, ¿cierto? Y debido a enfatizar tanto la naturaleza humana, había dejado la naturaleza divina. Entonces ahora se dio el caso contrario, ¿ya? Entonces apareció otro caballero, ¿ya? Que se llamaba Eutiques. Bonitos nombres para sus hijos. Eutiques, ¿cierto? Un teólogo, un obispo de la época, el cual empezó a negar la coexistencia plena de la naturaleza humana y divina, ¿ya? O sea, empezó a negar esta relación entre lo divino y humano. ¿Y él por qué empezó a negar eso? Porque veía problemas en que si nosotros aceptábamos dos naturalezas, eso implicaba dividir a Cristo, ¿ya? Él pensaba eso, dividimos a Cristo. Y si dividimos a Cristo, entonces eso va a crear problemas porque vamos a caer en la misma herejía, según él, de Nestorio, ¿ya? Que era enfatizar solo una naturaleza. Entonces, él decía que no hay que verlo así, sino lo que hay que ver es que en verdad la naturaleza humana fue como, vamos a decir así, como absorbida, de tal manera que ahora solo tenemos la naturaleza divina, ¿ya? Y él decía, en verdad, si nosotros vemos a los padres anteriores, o sea, se refiere a los escritores anteriores, vamos a ver que Cristo se ve como una sola persona y esa sola persona es divina, no humana. Entonces, él decía que la naturaleza humana, ¿cierto?, es como que se la come la divina y queda solo Cristo como un ser divino, ¿ya?
Y entonces, él decía, si mantenemos esa separación, podemos hacer que la salvación también se separe, que confunda con el tema de la salvación. Y esos fueron, básicamente, ¿cierto?, los argumentos de él, ¿ya? Entonces, este caballero, ¿cierto?, creó todo un movimiento que se llamó monofisistas. Monofisistas. Que quiere decir, básicamente, de una naturaleza. ¿Ya? De una naturaleza, ¿ya? Mono y fisis, ¿ya? Mono uno, fisis de naturaleza, ¿ya? Entonces, una naturaleza. Entonces, decía que Cristo tiene una naturaleza, ¿no?, que es la divina, nada más. No hay otra naturaleza. Bueno, y esto creó problemas. Creó problemas. La gente empezó a debatir, los teólogos empezaron a discutir sobre cómo responder a esto. Y todos trataron de responder de distintas maneras, ¿ya? Pero hubo un obispo que es el principal, el que respondió a ¿cierto?, que se llamó León. Él fue el principal obispo que respondió, León, se le conoce como León Magno, ¿ya? Y en la Iglesia Católica se le llama el primer papa, ¿ya? Algunos creen, ¿cierto?, que este sería, digamos, el primer papa, ¿ya? Porque dentro de la Iglesia Católica Romana se considera que los obispos no son simplemente obispos, sino que los obispos tienen una autoridad suprema y grande de tal manera que a ellos se les considera como ciertos papas, ¿ya? El término papa se usaba en este tiempo, ¿ya?, pero no como se entiende hoy, ¿ya? Papa era como patriarca, ¿ya? Como patriarca era como un obispo que tenía varias iglesias y era como el papa, ¿cierto?, como el patriarca, ¿ya? Pero la Iglesia Católica lo ve de otra manera, ¿ya? Entonces, si algún día lo escuchan, León Magno, ¿ya? León Magno fue el que respondió, ¿ya? La repito, León Magno fue el que respondió a la doctrina de Eutiques, que era la idea de que Cristo tiene una naturaleza divina. Él fue el que respondió, ¿ya? Entonces, León Magno, en la Iglesia Católica Romana, se le conoce como el primer papa, ¿ya? O se le llama así. Para nosotros no, fue un obispo, sí, que amaba la verdad, pero no puedo considerarlo como papa, como lo ve la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Entonces él escribió un grupo de cartas, ¿ya? Estos libros están en español igual, se llaman las cartas cristológicas, ¿ya? Uno la busca ahí en internet, León Magno, cartas cristológicas, y va a encontrar todas estas cartas, ¿ya? Son un grupo de cartas en donde él va a refutar punto por punto lo que Eutiques dice, ¿ya? Lo que él afirma sobre la naturaleza de Cristo. O sea, que él dice que Cristo es solamente divino, que no es humano. O sea, que no es como nosotros, carne y hueso, sino que es divino simplemente. Esa fue la afirmación que él tenía. O sea, el otro extremo del Nestorio, ¿se acuerdan? Claro. Se fue para el otro lado, de un lado para el otro lado. Ya. Entonces, él dice lo siguiente, ya aquí le cito un fragmento de su carta 31, porque son un montón de cartas, pero la carta 31 dice lo siguiente: y tanto cuanto Nestorio se apartó de la verdad, al haber defendido que Cristo nació de su madre solamente en cuanto a hombre, así también Eutiques se desvía del camino católico, acuérdense, católico universal, al creer que Cristo no fue engendrado de la misma Virgen, en la que se refiere a nuestra naturaleza, y pretende que ésta se entienda únicamente de la divinidad, es decir, que la condición de siervo que tomó y su ser semejante y exactamente igual a nosotros fue una cierta apariencia de nuestra naturaleza, no la realidad. O sea, él dice, Eutiques decía que Cristo tomó simplemente apariencia de humano, pero no es humano. Y él dice, no es así, ¿ya? Pero ese es el error. Esa es la doctrina que estaba enseñando y que obviamente estaba promoviendo en la época, ¿ya? Entonces, lo que hace León es responder a estos argumentos, ¿ya? Y en su carta número 28, él responde al primer argumento que sostenía Eutiques, ¿ya? Y él dice lo siguiente, que si Cristo no asume la naturaleza humana, no podríamos ser salvados. Si Cristo no asume la naturaleza humana, no podríamos ser salvados, ¿ya? Fíjense lo que dice, aquí les cito también. Dice, ciertamente nosotros no podríamos vencer al autor del pecado y de la muerte si aquel no hubiera asumido nuestra propia naturaleza y la hubiera hecho suya. Aquel a quien ni el pecado ni la muerte puede contaminar ni retener. Y bueno, como tenía que hacerlo, va a explicar con citas bíblicas. Y aquí vamos a leer citas bíblicas, las que él usó, para que vean las que él usó, ¿ya? Así que ayúdame a leer Mateo 1.1, Romanos 1, verso 1 al 3, Gálatas 3, versos 7 y 9, y Mateo 7.14. ¿Ya? Son hartas, así que las repito. Mateo 1.1,
Romanos 1, verso 1 al 3, Gálatas 3, 7 al 9 y Mateo 7, 14. Gálatas, perdón. Gálatas 3, verso 7 al 9. Mateo 1. Sí, dale, mi hermano. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya, ¿por qué usó esa cita León Magno? ¿Ya? Él lo usó para decir, miren, si nosotros queremos buscar el linaje de Jesucristo, no solamente buscamos un linaje divino, sino que ahí nos describe un linaje humano, ¿cierto? Hay un linaje humano del cual Jesús viene, ¿cierto? ¿Qué es? Léalo, ¿no, hermano? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cierto? O sea, Jesús viene de una descendencia humana. Abraham, David, y bueno, y después todos los demás, pero ahí solo en la cita. Él argumentaba y decía, miren, si nosotros vamos a la Escritura, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que Jesús tiene una descendencia humana. Divina, sí, claro, pero también humana. ¿Ya? Aquí está defendiendo la humanidad, así que obviamente vamos a enfocarnos en lo humano. ¿Ya? Romanos 1, verso 1 al 3. ¿Del 1 al 3? Del 1 al 3, sí. Es decir, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo que nació de descendencia de David según la carne. Ya, ¿qué dice ahí? Clarito, ¿no? Dice que Cristo nació de la descendencia de David, o sea, tiene una descendencia humana, ¿cierto? Según la carne. Claro, porque según la divinidad, obviamente Dios, como ya hemos visto, pero según la carne, él nació de una descendencia humana. Entonces Cristo tiene una naturaleza humana porque tiene una descendencia humana. Todos nosotros somos humanos, tenemos una descendencia humana, tenemos nuestros padres, hay una descendencia. Cristo también. Entonces Eutíquez estaba equivocado en lo que él afirmaba y León Magno le decía, mire, la Escritura dice lo siguiente y le explica. Y ahí en estas cartas usa esta cita y la va explicando para ir mostrándole que era un error. ¿Ya? Gálatas capítulo 3, versos 7 al 9. Amén. Amén. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Ahí Pablo está argumentando, ¿cierto? La fe lo hace descendientes de Abraham y dice, ¿cierto?, que asimismo Cristo sabía esto y que iba a bendecir a todas las naciones. ¿Por qué? Porque iba a venir de una descendencia humana y a partir de la descendencia de Abraham, de David y de todos ellos, Cristo iba a nacer por ahí e iba a bendecir a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenía una descendencia humana, una naturaleza humana. ¿Ya? Eso es lo que va a argumentar constantemente León Magno contra Eutíquez. Y el último era Mateo 7:14. Esto no me acuerdo, 7:14, a ver qué dice. No sé si estará bien la cita. Mateo 7:14. A ver. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ya, no, creo que no está bien la cita. Por eso está mi mente dando vueltas. Ya, pero creo que es la de. Creo que estaba pensando en Isaías 7:14, que es cuando habla de la naturaleza de nacimiento de la Virgen María, ¿ya? La profecía. Y que después Mateo se reafirma, ¿ya? Que es la idea de que nacerá de una virgen, nacerá de una mujer, ¿cierto? Y dará luz, y su nombre será Emmanuel, etc. ¿Ya? O sea, la idea de que la descendencia de Cristo, finalmente León Magno dice que es una descendencia humana. Y por tanto, ahí está atacando la herejía o la doctrina errada que Eutíquez enseñaba, que decía que Cristo no es humano. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Ya. Segundo argumento, ¿ya? Segundo argumento que da León para responder a esta objeción que yo da, ¿ya? Es decir que Cristo, al encarnarse, lo que él asume también todas las debilidades humanas. O sea, cuando alguien asume una naturaleza humana, también asume con ello
todas las debilidades humanas, todo lo que la humanidad significa, ¿ya? Y él dice lo siguiente, aquí le cito una cita de él, dice: y como el verbo no se aparta de la igualdad de la gloria del Padre, así tampoco la carne abandona la naturaleza de nuestro linaje. Uno solo y el mismo es verdaderamente el Hijo de Dios y verdaderamente el Hijo del Hombre, lo que ha de afirmarse a menudo, ¿ya? O sea, él dice las dos cosas: tenemos naturaleza humana y tenemos naturaleza divina. No podemos, ¿cierto?, descartar una o descartar la otra. Entonces, cuando uno se hace hombre, o sea, cuando Dios se hace hombre, lo que asume en esa humanidad es la humanidad en sí. O sea, lo que la naturaleza humana tiene es que nos cansamos, que lloramos, que tenemos hambre, que tenemos necesidad, ¿cierto? Entonces, si Cristo asume esa naturaleza, tiene que asumir todas las debilidades humanas. ¿Ya? Vamos a leer entonces nuevamente versículos bíblicos, los que usó León Magno para ir contra Eutiques, que enseñaba una herejía, ¿ya? Así que ahí voy a leer, dárselos para que puedan buscar y leer, ¿ya? Juan capítulo 1, versículo 14, Juan capítulo 4, versículo 7, Juan capítulo 11, verso 35 y Juan capítulo 19, versículo 28, ¿ya? Les repito, Juan 1, 14, Juan 4, 7, Juan 11, 35, Juan 19, 28. Amén. Dice 1.14: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cierto? Ahí tenemos la base de todo, que dice que Cristo se hizo hombre, ¿ya? ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Qué significa que se hizo hombre? Se hizo naturaleza humana, y esa naturaleza humana tiene ciertas características, ¿ya? Vamos entonces al otro de Juan, que nombré, Juan 4.7, 11.35 o 19.28. Amén, tengo 4.7. Se vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Ya, ¿cierto? ¿Por qué le pide de beber? No. Cuando uno tiene sed, ¿qué hace? Pide un vasito de agua, ¿ya? Tengo sed, deme un vasito de agua. ¿Por qué tiene sed? Porque tiene una necesidad. ¿Por qué tiene una necesidad? Porque es humano. O sea, ¿quién tiene necesidad? Los seres humanos. Y él, como era de naturaleza humana, tenía también sexo, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que se da, ¿cierto?, o muestra León Magno que Cristo tenía necesidad. Y esa necesidad era también una necesidad humana de tener sed, ¿ya? 11.35 y 19.28 creo que les puse también ahí. 11:35. Sí. Jesús lloró. Jesús lloró, ¿cierto? Ahí tenemos una emoción humana, que es llorar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos etapas donde estamos felices, tenemos etapas donde estamos alegres, tenemos cambios. A veces nos levantamos, ¿cierto?, con buen ánimo, otras veces nos levantamos con mal ánimo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Los humanos tenemos cambios, tenemos variantes de cosas, y eso nos muestra que somos humanos. Y Jesús, cuando estaba ahí, el contexto es la muerte de Lázaro, que se entristece de su amigo y vemos que llora, ¿ya? Y eso les pasa a los seres humanos, porque somos humanos, ¿ya? Y el 19.28, Juan 19.28. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ya, ¿cierto? Ahí nuevamente, la necesidad, estando en la cruz, ¿cierto? Jesús casi muriendo, dice: tengo sed. O sea, tengo una necesidad humana que es sed, ¿ya? Bueno, otra cita que tengo aquí, por ejemplo, Mateo 4.2, dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. ¿Ya? Hambre, ¿cierto? ¿Por qué tuvo hambre? Porque es un hombre que tiene una necesidad y una naturaleza humana. Mateo 8.24 dice: y de pronto se desató una gran tormenta en el mar y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. O sea, Jesús dormía también. ¿Por qué dormía? Porque cuando tenemos sueño, estamos cansados, dormimos, ¿cierto? Y eso es porque Cristo tenía una naturaleza humana. Entonces, hemos visto que Jesús tiene sed, Jesús tiene hambre, Jesús está cansado y duerme, ¿ya? Eso, ¿por qué es así?
porque Cristo tiene una naturaleza humana. Entonces era el segundo argumento contra Eutiques, que decía, no, Dios o Cristo es simplemente un ser divino. Y él decía, no, Cristo es un ser divino, sí, pero también es humano. Tiene ambas naturalezas, humana y divina. ¿Ya? Eso es lo que estaba respondiendo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, estos argumentos ahora nosotros los usamos y los vemos normal, ¿cierto? Casi normal, pero era la primera vez que se estaban usando aquí. De ahí vienen todos estos argumentos incluso, de León. Era el primero que los observó, que leyó la Biblia, que subrayó y dijo, ya, esto dice, esto vamos a usar contra Eutiques. O sea, no se usan por usar simplemente para afirmar la naturaleza humana, sino que se usaban para atacar herejías o doctrinas que estaban contra lo que Dios enseñó. Bueno, el tercer argumento que usó León dice que en la Escritura Cristo se presenta como una sola persona, en donde vemos que Cristo vive, Cristo muere y Cristo resucita. O sea, se presenta como una persona con las dos naturalezas y no hay ningún problema, la Biblia lo presenta así. Y no hay nunca esa discusión sobre si es divino, sobre si es humano, sino que se asume que es una persona que tiene ambas naturalezas. Entonces, lo que León ataca a Eutiques es que él está enfatizando algo que la Biblia no enfatiza. Está desviando el argumento de lo que la Escritura enseña. ¿Ya? Y aquí les leo nuevamente una cita de él. Dice, por tanto, para entender esta unidad de persona en cada una de las dos naturalezas, se lee que el Hijo del Hombre descendió del cielo, después asumió una carne de esa virgen de la que nació, y una vez más se dice que el Hijo de Dios fue crucificado y sepultado. Al haber sufrido esto, no es la divinidad misma, por lo que el unigénito es coeterno y consubstancial al Padre, sino en la debilidad de la naturaleza humana. Dice, Cristo murió, ¿cierto?, en la cruz del Calvario, sufrió como un humano, ¿cierto?, pero nunca dejó su divinidad, sino que en la debilidad de la carne, Él tuvo todas estas necesidades y muere, ¿cierto?, también como cualquier ser humano podría morir en ese sentido, ¿ya? Porque sabemos que Él cargó con los pecados de todos aquellos que creen, ¿ya? Entonces, él citó también algunas escrituras que vamos a ver aquí, que son dos nomás ahora, Mateo 16, verso 15 al 23, y Lucas 24, verso 39 al 40. ¿Ya? Les repito, Mateo 16, verso 15 al 23, y Lucas 24, 39 al 40. ¿Quién lo tenga, mi hermano? Léalo. Lucas, Sí, Lucas 24, verso 39 y 40. mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Ahí tenemos, ¿cierto?, a Tomás, ¿cierto?, que dudaba, sabemos un poco el contexto, le aparece el Señor y le dice, bueno, mira, tócame. Un espíritu no es físico, pero yo soy físico. Por eso decimos que Cristo resucitó en la carne, en un cuerpo glorificado, y por eso decimos que nosotros vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque seguimos lo mismo que el Señor hizo. Los mismos caminos que el Señor hizo, nosotros los seguimos. Y es seguir el mismo camino. Pero estaba en un cuerpo. No era simplemente divino, sino que resucita también en un cuerpo humano. Por eso lo toca, lo siente. Ahora que sea diferente y no igual al cuerpo común y corriente, ese es otro tema, pero está en un cuerpo. ¿Ya? Y Mateo 16, verso 15 al 23, porque ahí leyó Lucas, hermano. Si alguien tiene Mateo 16, verso 15 al 23. Amén, yo lo tengo. A ver. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él Ahí va hasta el 23, ¿no? 23. Sí, Ah, hasta sí. el 23. Ahí. Ah. Pensé que ya terminó. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén, gracias. Ahí tenemos, ¿cierto?, la famosa declaración de Pedro, ¿cierto? La famosa declaración de Pedro en donde él, ¿cierto?, declara y dice, ¿quién dice que soy? Pregunta a Jesús y todos responden, ¿ya? Pero ahí vemos que Jesús se presenta como el Hijo de Dios, ¿cierto?, el Cristo viviente, pero se presenta como una sola persona que va a hacer todo. Va a hacer todo, va a predicar, va a morir y va a resucitar. No se hace cierto énfasis solamente en lo divino ni en lo humano, sino que es una persona la cual va a hacer eso. ¿Ya? Y ese argumento usaba León ya para atacar a Eutiques, decirle, en la Escritura nos encontramos con un ser divino humano que lleva a cabo su obra, que vive, que muere y que resucita. Entonces negar alguna de la naturaleza implica caer en herejía, ¿cierto? Implica caer en algo que va contra la Biblia, contra la Escritura, y por tanto le dice a Eutiques que está totalmente equivocado, ¿ya? Y el último pasaje que él usa, se lo leo en 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, les dice, si tú, Eutiques, niegas que Cristo ha venido en carne, estás cayendo en esto. Es lo que dice, un falso maestro que debe ser desechado porque está enseñando algo que es contra lo que Dios o la palabra del Señor dice, ¿ya? Y entonces, los hermanos, con estos argumentos, obviamente le estamos resumiendo, son un montón de cartas, pero con estos argumentos, que son como los más famosos, lo que él hace es entonces mostrar que Eutiques, con su enseñanza de enfatizar solamente la naturaleza divina de Cristo, está cayendo en una herejía. Y León obviamente manda estas cartas, y lo que hace, como vimos ya, es reunirse el concilio de Calcedonia, se reúne, toma estos argumentos, lo estudia, ora y llega a una final declaración que es la famosa declaración de Calcedonia, así se llama, la declaración de Calcedonia, que nos dice que Cristo es alguien con dos naturalezas, ¿ya? Con dos naturalezas, ¿ya? En la carta 124 que escribe León, él dice lo siguiente: aunque desde el principio, en el que el Verbo se hizo carne en el seno de su Virgen, nunca ha existido ninguna división entre la naturaleza humana y divina. O sea, dice, no hay división, ¿cierto? No hay división. No podemos dividir a Cristo. Después en otra cita dice lo siguiente, aquí les leo otra cita de León, dice: aunque el Señor Jesucristo es uno y en Él hay una y la misma persona, una verdadera divinidad y una verdadera humanidad, y la solidez de su unión no puede ser separada por división. O sea, no puede haber división entre las naturalezas humanas y divinas. Y eso es lo que finalmente, con la influencia de León Magno, con sus argumentos a partir de la Biblia, él argumenta en ese concilio, y ese concilio finalmente toma la determinación de que en verdad el que está en lo correcto es León Magno. Y eso se transforma en lo que se conoce, como les decía, en la declaración de Calcedonia, que es tan importante como el credo niceno constantinopolitano. Es igual de importante porque lo que está definiendo es doctrina esencial de la fe cristiana. Bueno, ahí les voy a leer la declaración, ¿ya? La declaración de Calcedonia. Esto nuevamente, todo esto que yo les digo, ustedes pueden comprobarlo. Hoy en día existe internet, súper fácil comprobar todas estas cosas, ver la clase, tomar cita, no hay problema, y comprobarlo. Y ver que esto ha sido siempre parte de la historia de la iglesia, solo que la iglesia evangélica no tiene idea de estas cosas porque no estudia la Biblia y tampoco estudia la historia de la iglesia, que es muy importante, ¿ya? Dice: nosotros, entonces, siguiendo a los santos padres, se refiere a los cristianos anteriores,
todos unánime enseñamos que se ha de confesar a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, el mismo con cuerpo y alma racional, consubstancial con el Padre en cuanto a su naturaleza divina, y el mismo consubstancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina. Sin embargo, en estos últimos días, ese mismo por nosotros y para nuestra salvación, nacido de María la Virgen, la Theotokos, ¿ya? Le dijimos ya qué es eso, en cuanto a su naturaleza humana. Reconocemos que uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, en sus dos naturalezas, escuchen esto, sin mezcla, ni confusión, sin cambio, ni mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas en dos personas, sino que están en uno y el mismo Hijo, unigénito, Dios, Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas nos instruyeron desde el principio, como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y como el credo de los padres nos ha llegado. Fin. Este es un fragmento nuevamente, es más largo, pero fíjense lo que dice, lo que enfatiza. División dice, ni confusión, ¿cierto? No debe haber confusión ni división de la naturaleza. Y ese es lo que nos dice el credo. Ahora, adivine dónde está esa afirmación. Sin división, sin confusión. No. ¿Dónde está esa afirmación? ¿Dónde la has leído alguna vez? En la confesión. Está en su propia confesión. ¿Y por qué? Porque lo que hace la confesión, ya les dije, es seguir lo que la Iglesia ha confesado siempre. Fíjense lo que dice en el capítulo 8 de la confesión, sección 2. Ya, para no leer entero voy a leer solo la última parte que dice, pero ustedes lo pueden después ver en la casa. El capítulo 8, sección 2, que está hablando de Cristo el mediador. Ya, está hablando de Cristo el mediador. Dice, a ver, déjenme ver de dónde parto porque no hay ningún punto. Ya. Y así fue hecho, dice, de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y hombre. O sea, ¿qué está haciendo la confesión? Está siguiendo Calcedón. Está diciendo, nosotros no inventamos nada nuevo, simplemente seguimos lo que los cristianos antiguos oraron, estudiaron la Escritura, llegaron a una conclusión y vieron que era bíblico, y entonces nosotros lo copiamos y lo asumimos en nuestra confesión porque es lo que la Iglesia siempre ha creído. Y esto es lo que la Iglesia ha sostenido por 2000 años y que ha defendido por 2000 años. Ahora, ¿por qué es importante? Porque ustedes van a ser la siguiente generación que tiene que transmitir estas cosas esenciales a otras personas que lleguen a creer, que son fundamentales, esenciales para mantener una doctrina sana, una doctrina conforme a la palabra de Dios. Entonces, resumiendo, el cuarto concilio ecuménico de Calcedonia, si uno pregunta, ¿es bíblico lo que enseña? ¿Está basado en la Escritura? La respuesta es sí. Tanto Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia son concilios ecuménicos que enseñan lo que la Escritura enseña. Y por tanto podemos decir que tenemos que aceptarlo, claro, porque enseñan lo que enseña la Escritura. No podemos rechazarlo porque es algo que la Escritura enseña. Entonces, cuando hablábamos hace mucho tiempo, cuando yo enseñé el tema de las tradiciones, hay tradiciones buenas y tradiciones malas. ¿Se acuerdan? Tradiciones malas son cosas que van contra la Biblia, pero una tradición buena es seguir lo que la Iglesia ha enseñado a través de los siglos, que es una reflexión a partir de la Biblia. Y si esto es algo que es una tradición, porque es así, los concilios son tradiciones, lo aceptamos porque enseña lo que dice la Biblia. ¿Me entiendes? Son credos que tenemos que aceptar porque enseña la Biblia eso. No hay por qué apartarse de algo que la Biblia enseña. ¿Ya? Bueno, preguntas, comentarios antes de ir finalizando esta clase. ¿Se ha comprendido? No, pongamos un comentario en una situación como, por ejemplo, cuando los opositores con respecto a la existencia o a la humanidad de Cristo, con respecto a su divinidad,
ellos no se fijaron, no vieron el tema de los milagros, cómo un hombre normal podía hacer esos milagros. Sí, yo creo que sí, pero el argumento de ellos puede ser, lo que pasa es que un hombre también hace milagros. Entonces los milagros no necesariamente comprueban una ¿Un divinidad. hombre normal, común y corriente? Sí, pues, es que te pueden argumentar eso porque en el mundo antiguo había gente que hacía milagros. Entonces te pueden decir, él hacía milagros y no era Dios. Jesús puede hacer milagros y no necesariamente Dios. Claro, porque difícilmente un hombre puede hacer un milagro de sacar a una persona de la tumba, como lo hizo... Sí, pues el nivel de milagro, digamos, de Jesús es otro nivel, pues, pero aún así, acuérdate, mira, si ponemos el ejemplo de cuando Moisés convierte en serpiente las varas, ¿cierto? Y traen y convierten lo mismo, y es porque la gente puede hacer milagros, porque Satanás dice en la Biblia que puede hacer milagros. Claro. Pues ese es el propósito de Satanás, engañar y confundir a la gente haciendo milagros. Es un hilo delgado ese. Sí, claro, un hilo delgado. Por eso tú requieres oración, discernimiento, porque nuevamente una visión podría ser verdadera, sí, pero también podría ser falsa. Claro, porque está lo que decía Camilo con respecto al tema de si realmente Jesús estaba en la parte humana realmente o la parte divina. Claro, porque puede haber esa confusión si se tiene claro esto. Sí, claro. Sí, por eso es importante estudiar estas cosas, para tener claro todo esto asunto. Bien, hermanos, vamos a orar entonces para agradecer y finalizar esta clase de hoy. ¿Ya? Padre, te damos las gracias por este día, gracias porque hemos podido estudiar un poco más de tu palabra. Ayúdanos a seguir profundizando, a seguir, Señor, aprendiendo, a seguir pensando en estas cosas para poder, Señor, entender y tener clara tu doctrina. Te pedimos que tú nos guíes, nos ayudes siempre y rogamos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.